Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, nuestro ciclo periodístico de entrevistas que llevamos adelante a lo largo de este año 2021. Y bueno, hoy vamos a hablar de salud, ¿no? Realmente, primero, bueno, quiero agradecer a la gente del ALSEC, nos han hecho llegar también las cintas en rosa que tiene que ver con este mes, también sumándose a la lucha, ¿no? A la detección del cáncer de mama, a hacer obviamente los estudios correspondientes, nosotros también acompañando de aquí. Desde ya agradecer a la gente del ALSE por las cintas en rosa que nos han hecho llegar para compartirlo. Bueno, decimos, vamos a hablar de salud y en esta ocasión hemos convocado al director del Cudayo, el doctor Mario Perichón, que siempre comparte con nosotros gentilmente y en un momento especial, ¿no? Porque tiene que ver obviamente con los hospitales donantes, que se llaman así, como es el Clemente Álvarez, como es el Centenario, el Baigorria, el Gutiérrez en Venado Tuerto, el Cuyen, y bueno, y se va a sumar también ahora en Rafaela el Hospital Ferret, así que Javier Ferrere, ahí decíamos, doctor Perichón, un gusto recibirlo, un placer, y está todo dado ya para que Rafaela tenga el hospital donante, ¿no? Bienvenido, doctor. Bienvenido a ustedes y gracias por el llamado y efectivamente un proyecto que desde el principio de la gestión del Cudayo teníamos como una meta, ¿no? Lamentablemente la pandemia nos partió al medio con el tema del proyecto de los hospitales procuradores, hospitales donantes. Pudimos llevarlo a Venado Tuerto, habíamos empezado allá en mediados de marzo, tuvimos que suspender y pasarlo a estos últimos 2 meses estuvimos en Venado y ahora empezamos el proceso en Rafaela, en la ciudad de Rafaela. Nos parece que la idea original era llevar a las 5 regiones sanitarias de nuestra provincia en salud, a los 5 hospitales grandes que tenemos en estas 5 regiones, y nos quedaba pendiente Rafaela y nos queda pendiente seguramente antes de fin de año llegar a Reconquista, que son los 5 hospitales más importantes que tiene nuestra provincia, donde se puede llevar adelante los procesos de ablación de órganos para trasplante. Así que nos pareció que estuvimos la semana pasada, el martes y el miércoles, y la verdad que fue una experiencia muy gratificante para todo el equipo del Cudayo. Ya el de Venado había sido muy gratificante y en Rafaela encontramos un hospital que pronto va a ser mudado al hospital más nuevo y un hospital que se bancó la pandemia de una manera increíble. No se olviden que es un hospital de referencia para 3 departamentos de nuestra provincia, en el centro norte. Y la verdad que hicieron un esfuerzo muy grande, tienen un modular al lado del hospital antiguo. Realmente es interesante poder mirar, a veces uno tiene el defecto profesional de mirar el esfuerzo que han hecho los equipos sanitarios durante la pandemia en la provincia y en todo el país. Así que estuvimos el martes inaugurando nuestra presencia con una colecta de sangre en el Club Estudiantes, con más de 25 unidades de sangre procuradas en esa mañana. Después a la tarde pudimos realizar en forma, por un lado presencial y por el otro lado virtual, la primera reunión del Consejo Asesor de Pacientes, que durante este año y medio no se habían podido realizar, que es una instancia muy interesante donde el organismo de procuración se pone en contacto directo con pacientes en forma individual o que pertenecen al trabajo que realizan en nuestra provincia distintas organizaciones no gubernamentales. Y ahí aparecen las problemáticas que han tenido los pacientes que están en lista de espera y los pacientes trasplantados con respecto a qué ha pasado durante su época pandémica, ¿no? Y cuáles son los desafíos que han encontrado. Se habló mucho del tema de la lista de espera y la posibilidad de poder acelerar los tiempos de los ingresos en lista de espera, que fueron de alguna manera retenidos durante la pandemia. También se habló de la ley de protección del paciente trasplantado, de los viajes que tiene, tanto sea por vía terrestre, aérea, los viajes son en forma gratuita, presentando el carnet de paciente trasplantado en lista de espera. Hubo algunos problemas.
estamos intentando ver cómo lo vamos a resolver. Y al día siguiente se hizo la capacitación fuerte en el hospital, Claro. parte en el hospital y parte en el DIAT, que es un centro de recuperación de adicciones. Se hicieron 2 talleres fundamentalmente, un primer taller con la gente profesional, médico y enfermería y los distintos servicios del hospital, y un taller paralelo que no es menor, que tiene que ver con la logística y el traslado, no solamente de los órganos, sino de los equipos que muchas veces en avión llegan a los aeropuertos o aeródromos locales sin conocer la ciudad. Bueno, todo eso lleva un protocolo de acción que tienen que tener tanto el CIES como la Policía Provincial, estuvo la gente de Gendarmería, estuvo la gente de movilidad del municipio. Bueno, esos son los proyectos que empiezan digamos, Bien. a formar o a certificar la posibilidad de ser un hospital procurador. Doctor, me quería detener un poquitito ahí en el tema de las capacitaciones, ¿no? Con todos los actores, como usted los nombraba recién, y obviamente son las piezas fundamentales, ¿no? De esta gran, si se quiere, de este gran trabajo que se realiza, porque todo va en sintonía, ¿no? Todo va en armonía ante esa emergencia que se necesita ese hombre, esa mujer, de tener la capacitación, el temple, para llevar adelante un operativo de tal magnitud, ¿no? Exactamente. A veces la gente no conoce todo lo que hay atrás de cuando un órgano es procurado, toda la gente que trabaja. Lo que vos decías es clave, mantener un cadáver hemodinámicamente con sangre circulando no es sencillo, hay que tener un expertise muy importante para poder hacer eso, y te corre el tiempo, fundamentalmente te corre el tiempo. Solamente hay un tiempo que siempre nosotros mencionamos, un corazón desde que se ablaciona del cuerpo de un donante hasta que se puede trasplantar en el organismo del receptor, no pueden pasar de más de 4 a 6 horas. Imagínate que si el receptor está en la ciudad de La Quiaca, por decir cualquier cosa, ¿no? O en la ciudad mismo de Buenos Aires, desde Rafael a trasladar el órgano por vía aérea, con todo lo que significa el traslado terrestre a los aeropuertos, a los aeródromos. Eso también hay que tener una prolijidad y una eficiencia, por eso las capacitaciones. Y finalmente el modelo lo que busca es que empoderar a los hospitales de la procuración de órganos, que ya no sea un problema del organismo jurisdiccional, que de última tiene que viajar muchos kilómetros para poder hacer un operativo de esta magnitud, sino que cada uno de los hospitales de alta tecnología y referenciales de nuestra provincia puedan estar capacitados para llevar adelante en forma autónoma, y que el organismo de procuración sea un contralor y un acompañador de su proceso, ¿no? Pero que el proceso sea hecho por el mismo hospital. Nosotros decimos que de la misma manera que un hospital tiene un servicio de cardiología o de cirugía, lo que buscamos es que haya una unidad de procuración en cada uno de nuestros hospitales como un servicio más que aporta el hospital. Y seguramente también la ley Justina nos prevé la posibilidad de armar estas unidades también en las instituciones privadas, ¿no? O sea, por ahora estamos trabajando en los hospitales públicos, pero ya tenemos algunas unidades en algún sanatorio, sobre todo Rosario de Santa Fe, y la idea es poder llevarlo también al interior de nuestra provincia. Doctor, Santa Fe hoy está en un lugar importante, ¿no? En materia de ablación, en materia de donantes, ¿no? Realmente está en un lugar privilegiado, es decir, el trabajo que se viene realizando, la toma de conciencia y todo este trabajo que se hace ampliamente, ¿no? La provincia de Santa Fe desde el año pasado está segundo en procuración de órganos y tejidos en nuestro país, peleando ahí siempre cabeza a cabeza con la provincia de Córdoba, pero superando ya a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que no es menor poder haber superado a la ciudad de Buenos Aires, que tiene una cantidad poblacional parecida a nuestra provincia, y quizás con una infraestructura hospitalaria mucho mayor, y sin embargo ya el año pasado y este año durante la pandemia hemos superado ampliamente a la ciudad de Buenos Aires. Eso es mérito de un equipo de laburo, ¿no? De un equipo de trabajo que no para nunca, que está de guardia permanentemente y que sale a responder a cada llamado de cada hospital o de cada sector privado que nos convoca para procurar órganos.
y encima, sobre todo, también tenemos todo el tema de la regulación de sangre también en la provincia. Es un laburo bastante importante el que se ha hecho durante la pandemia. Yo creo bueno, que son ejemplos, ¿no? Siempre digo que muchos de los decisores políticos de nuestro país, no solamente de nuestra provincia, tendrían que mirar al Incucay, al Cudayo, que tienen trayectorias de más de 20, 25 años, siempre haciendo lo mismo y siempre creciendo, a pesar de que pasaron gobernadores, provincias, ministros, presidentes, funcionarios de todo tipo y de distintos partidos políticos, y sin embargo se pudo seguir creciendo, y eso habla claramente que la Argentina puede llevar adelante una política de Estado cuando uno se propone hacerlo. Doctor Perichón, en materia presupuestaria, es decir, ¿está contemplado en los presupuestos ya destinar partidas exclusivamente para esta área que es tan importante y que se necesita, obviamente, la parte económica? Está bien, usted me va a decir, bueno, yo estoy en la parte de medicina, pero digo, se necesitan, obviamente, ese presupuesto. Nosotros tuvimos algunos problemas porque, y estamos estudiando el poder tener un proyecto a corto plazo para el año que viene de modificación de la ley de trasplante de la provincia. Porque los fondos, nosotros por la ley provincial somos autárquicos y descentralizados, por lo tanto el presupuesto, la fuente de financiamiento del Cudayo viene de 3 fuentes diferentes. Por un lado, el Fondo Solidario de Trasplante, que es un fondo nacional. Por el otro lado, la retención del 1% de los salarios de los funcionarios políticos de todos los ministerios de la provincia. Y el fuerte del financiamiento viene del juego, de un porcentaje de retención del juego en la provincia, fundamentalmente de la lotería y de los casinos. Obviamente la pandemia trajo aparejado una reducción abrupta y importante, porque nuestra mayor fuente de financiamiento es el casino, y al estar cerrado y el juego no estar funcionando, tuvimos problemas ya por mediados del 2020, pero como se había ahorrado en el 2019 y pudimos pasar al ejercicio 2020 y con eso terminar el año, bien, pero el 2021 se nos puso cuesta arriba. Yo creo que es una cosa que la pandemia mostró un déficit de nuestra ley, así que tuvimos varias reuniones con el... Después tenemos otro problema que es el régimen laboral que tenemos nosotros, ¿no? Son trabajos totalmente diferenciados al resto del personal de salud del ministerio, así que la idea es trabajar en una modificación de la ley para el año que viene. Tuvimos una muy buena reunión hace pocos meses atrás con el Tribunal de Cuentas, porque bueno, cada vez que tenemos un problema, el Tribunal de Cuentas con buen tino nos llama la atención por el tema del financiamiento y del pago a los proveedores. No se olviden que el Cudayo subsidia a todos los pacientes que no tengan cobertura social para que se puedan trasplantar, para que puedan ingresar en una lista de espera. Es mucha plata la que estoy diciendo. Y entonces la reunión del Tribunal de Cuentas nos sugirió en el pleno del tribunal con todo el oficialismo y la oposición poder hacer un cambio en la ley para tratar de corregir muchos de estos factores que yo te estaba comentando. Perfecto. Doctor, otro de los temas también que nos interesa charlar con usted, que usted recién lo marcaba, cuando uno ingresa a una lista de espera y en emergencia nacional, es decir, también hay todo un camino a recorrer, ¿no? Hay todo un protocolo médico, profesional de la ciencia que debe llevar a esa persona, a ese paciente, a ese lugar, ¿no? Por supuesto, y son los problemas más graves que tenemos muchas veces, ¿no? Que vemos incluso en los medios de comunicación pidiendo un órgano para poder tener la posibilidad de seguir viviendo, un paciente que está en una emergencia nacional. En realidad la Argentina cada vez ha ido reduciendo. Si ustedes se acuerdan, qué sé yo, 15 años atrás era muy común que mucha gente en los medios de comunicación pidiera órganos para sus familiares. Hoy prácticamente han desaparecido los pedidos así de alguna manera en los canales de televisión, porque eso es parte de una respuesta que se ha dado. La Argentina viene cambiando y la provincia viene modificando permanentemente las tasas de donantes por millón de habitantes por año.
Hoy la provincia de Santa Fe está en 14 donantes por millón de habitantes por año, incluso más de la media nacional, y cercano a muchos de los países que están en Europa o sobre todo desarrollados. El objetivo es que la Argentina y nuestra provincia puedan llegar a los 20 donantes por millón de habitantes por año, y eso ya compensaría mucho del ingreso de los nuevos pacientes en lista de espera. Cuando yo empecé en esto, la lista de espera era muy chiquita, porque las indicaciones de trasplante eran pocas. Hoy las indicaciones de trasplante son enormes. Imagínense que hay más de 7.000, 8.000 pacientes en lista de espera en todo el país, y de esos aproximadamente 500 están en nuestra provincia. La indicación y los resultados de los trasplantes han sido tan impactantes en la salud de las personas, que hoy prácticamente patologías que antes no eran pasibles del trasplante, hoy se resuelven con un trasplante. Así que seguramente van a seguir creciendo la lista de espera. Es verdad que tampoco nunca vas a poder llegar a la oferta va a cubrir la demanda, porque eso sucede en todo el mundo, pero sí poder acercarnos a esa cifra tan paradigmática que es los 20 donantes por millón de habitantes por año. Doctor, y también nos gustaría marcar los órganos que se pueden trasplantar, obviamente, ¿no? Y prácticamente hoy cualquier órgano de nuestra economía puede ser trasplantable, ¿no? O sea, hoy trasplantamos corazón, pulmón, páncreas, hígado, riñones, porciones o trozos de arterias que se pueden también trasplantar, hueso, piel, córneas. Bien. Prácticamente hoy hay una cosa que se dice siempre, que lo que no se puede trasplantar es el cerebro, ¿no? Y eso ya es más difícil. Claro. Doctor, me gustaría también remarcar cuándo podría comenzar a funcionar el hospital de Rafaela, el hospital donante, o ya está a disposición. Los dos hospitales ya son hospitales que han procurado órganos, tienen alguna experiencia, pero han sido sostenidos con el personal del Cudayo, con los diagnósticos de muerte encefálica por los neurólogos del Cudayo. Le estamos consiguiendo un electroencefalógrafo digital al Hospital de Venado para que los diagnósticos los puedan hacer ya sus propios neurólogos, con una manera de destetarnos o destetarlos del Cudayo. Recibimos ahora el pedido del director del Hospital de Rafaela para que consigamos un aparato similar para el Hospital de Rafaela, que sería una manera. El diagnóstico de muerte es el principio de toda la historia de la procuración de órganos, y cuanto más localmente se pueda realizar ese diagnóstico, más rápido y mejores órganos se van a obtener. Por lo tanto, es el primer paso. Y esto es un proceso que va a ir certificando parte por parte. Tanto en Venado como en Rafaela y seguramente en Reconquista, es el primer paso que se hace. Segundo paso tiene que ver con la coordinación con neurología, con esto que yo te comentaba, y así sucesivamente con todos los servicios del hospital. Bien. Doctor, también marcar algo de COVID. Yo recuerdo también que se había planteado el tema de donante de plasma para ser tratado con COVID. Eso evolucionó, quedó ahí en stand-by, siempre está latente también. Cudayo en la primera ola hizo un esfuerzo muy grande también para conseguir plasma de donantes convalecientes de COVID y entregarlo a los médicos investigadores que estaban haciendo los protocolos en los distintos hospitales de nuestra provincia. Y lo que se hizo a final del año y principio de este año 2021 fue una evaluación del protocolo de los 1.700 tratamientos que hicimos en toda la provincia, y lo que quedó claro es un poco lo que viene quedando claro en el mundo, a pesar de que todavía hay mucha controversia en este tema, pero sí queda claro que hay un grupo de pacientes que son los que se benefician, que son pacientes que tienen más de 60 años o más de 65 años, que tienen comorbilidades importantes, de las que sabemos que agravan los cuadros de COVID, y que se puede llegar con el plasma con altos títulos de anticuerpos y en los periodos muy precoces del diagnóstico de la infección o del inicio de los síntomas, que ronda de los 3 a los 5 días del inicio de los síntomas. En esos casos, la infusión de plasma es útil y puede de alguna manera detener la progresión de la enfermedad, pero no en todos los casos como hicimos al principio, que
era prácticamente un tratamiento de tipo compasivo, porque ya no había manera para hacer nada y entonces se entregaba el plasma por tratamiento compasivo y no en el protocolo de investigación. El protocolo fue muy claro al final del año 2020, que definió que los pacientes que realmente se beneficiaron con el plasma fueron los que yo te mencioné antes. Perfecto. Doctor, lo saco un poquitito del rol de director del Cudayo y ya lo traigo a territorio como profesional, siempre hablando de COVID, obviamente, un poco la lectura, ¿no? De este momento que estamos viviendo con lo permitido entre comillas, lo que se hablaba de la tercera ola, de la cepa Delta. ¿Cuál es un poco la lectura como profesional que usted está haciendo de esta realidad, obviamente, que vive la Argentina, ¿no? En estos días? Una realidad optimista con prudencia. Ayer el informe de Brasil indicaba que el 72% de los contagios que está teniendo Brasil son debidos a la variante Delta. Y Brasil está acá arriba nuestro, ¿no? Y nosotros tenemos una circulación del 13%, muy baja de Delta, que tiene una mayor contagiosidad, quizás no tiene una mayor letalidad, que es lo que se está viendo en todo el mundo, pero sí una mayor contagiosidad. Por lo tanto, yo creo que a mí me parece fantástica las aperturas, fantástica, creo que lo necesitaba la sociedad, creo que toda la sociedad cumplió a rajatabla, se aisló, con excepciones como hay en todos lados, pero que la Argentina, hace poco me preguntaba un funcionario nacional cómo veía yo como médico todo lo que pasó en la Argentina. Y la verdad que la Argentina para mí como médico, como profesional, me siento muy orgulloso de ser médico en la Argentina, porque hicimos un esfuerzo denodado, todos, desde el primero hasta el último trabajador de la salud o trabajadora de la salud, ha hecho un esfuerzo denodado. Los gobiernos han hecho un esfuerzo denodado. Traer el equipo de protección personal que necesitábamos, que no teníamos allá. La gente parece que es corta de memoria y se olvidó de lo que fue traer los equipos de protección, traer los barbijos. No se fabricaban barbijos en la Argentina, no había equipos de protección personal. Hubo que salir a buscarlo a China, no acá a la vuelta a la esquina que tomamos un colectivo y llegamos, sino que hubo que salir con aviones propios porque la logística era otro problema, porque todos los courier internacionales estaban captados para trasladar lo mismo que nosotros, pero por los grandes países que tienen poder económico. Sin embargo, nosotros lo pudimos hacer. Después vino toda la historia de las vacunas. Las vacunas se pagan al contado, se pagan en dólares, se pagan y se traen de los países centrales porque no hay producción en los países periféricos. Recién ahora estamos empezando. Hubo que también traer las vacunas con nuestros propios aviones. Digo, no, ustedes no vieron, seguramente se acuerdan de los camiones frigoríficos en Nueva York, en las puertas de los hospitales, o las pobres gente de Perú, de Ecuador, de Brasil, Manaos, las tumbas. Todo eso no ocurrió en la Argentina. Nada de todo eso ocurrió en la Argentina. Entonces, alguna vez tenemos que ser un poco más defensores de nuestro país y darnos cuenta que fue un trabajo increíble el que hizo todo, el Estado por un lado, todos los estados y los profesionales de la salud y los trabajadores de la salud para poder evitar todo eso que estábamos viendo por televisión unos meses antes de lo que vino acá, ¿no? Así que yo creo que esto nos debe dejar muchas enseñanzas. La pospandemia debe ser una profunda reflexión para nosotros, porque hemos podido sostener todo esto con muchísimo esfuerzo, pero lo logramos. Y nadie lo dice, nadie lo dice. Exacto. Estamos todo el día discutiendo Doctor, claro, pavadas. sí. ¿Va a llegar entonces la Delta, digo, la tercera ola? No sé, no lo sé. Es probable que funcione. Nuestra tasa de vacunación es mucho más alta que la de Brasil, con vacunas mucho más eficientes que la que usaron en principio los brasileros. Así que es todo un misterio, porque si Brasil tiene el 72% de circulación, nosotros ya tendríamos que tener una mayor circulación y sin embargo no la tenemos. Y eso tiene que ver con dos factores claves que cuando hablábamos de las aperturas son claves a tener en cuenta. Si hoy con la apertura tenemos cuidados,
cumplimos con los protocolos en serio y no a la Argentina, y estamos con esta tasa tan fuerte de vacunación en nuestro país, bueno, seguramente pasará como brotes endémicos la Delta, y esperemos que no ocurra otra variante que nos traiga problemas, ¿no? Pero creo que el mensaje es vacunar, 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 barbijo, barbijo y barbijo. La Sinopharm para los niños, un consejo para las mamás, para los papás, la familia. Es una vacuna clásica, es igual a la hepatitis, igual a la polio, es una vacuna para los niños espectacular porque es una vacuna de una plataforma clásica, no es de las plataformas que hemos usado, tanto sea por los vectores o por los ARN mensajeros. Es una vacuna de las más tradicionales de todo, ampliamente seguras para los niños y para los adultos, y con una eficacia importante, sobre todo a nivel de los niños, ¿no? Doctor Perichón, queremos agradecerle por el tiempo. Sabemos que los tiempos por ahí están muy, muy ajustados de su agenda, pero bueno, para charlar de esta manera con nuestro programa y con nuestros telespectadores. Agradecerle, un abrazo inmenso para toda la gente del Cudayo y bueno, y visibilizar a través de nuestro medio todo ese trabajo que se hace todos los días, aportando granito y que bueno, usted direcciona allí muy bien con toda su gente. Felicitaciones y gracias, doctor. No, hay un reconocimiento, insisto, a los trabajadores y trabajadoras de la salud. Sí, señor. Gracias, Mario, muy amable, ¿eh? Gracias a ustedes, hasta luego. La palabra del director del Cudayo, Mario Perichón, que está obviamente ya inaugurando un nuevo hospital donante. Son 6 en la provincia de Santa Fe, ahora se suma el de Rafael, así que bienvenido, este trabajo que se hace en silencio. Y también aprovechamos para, bueno, él es está relacionado obviamente con la inmunología también, preguntarle sobre el tema COVID, un hombre que está empapado en las ciencias y obviamente en toda la medicina. Nosotros le vamos a proponer la pausa y tras la pausa seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, cordón cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Somos Evangelina y Luis. Juntos hacemos Dibujando Caminos. Aquí les mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Quiero hacerles una invitación. Combinona de los jueves, un programa hecho por amigos y con amigos y por supuesto invitándolos a ustedes que compartan esto con nosotros. Jueves a las 21 horas acá en Canal 4 Regional. Los espero, ¿eh? Canto. ¿Qué haces acá? Aunque no lo creas, trabajando. Y para Bingo Interclubes, me venís al pelo. Vení, subite a la Capture. Ay, es hermoso, es elegante, es grande, tiene un olorcito a nuevo. Todo lo que decís, Analía, pero no es para vos. ¿Por qué no es para mí? Porque es el premio para el sorteo cancelación anticipada de Bingo Interclubes. Además de los premios diarios, semanales y mensuales. Y un sorteo final de locura. Juga con nosotros, gana a lo grande 65 millones de pesos en premios. Compralo ya y pagalo en 12 cuotas sin interés. bingointerclubes.com.ar, millonario y solidario.
Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su tarjeta de beneficios. Por ser nuestro abonado, tenés la posibilidad de sumar descuentos en los comercios adheridos de tu localidad. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo. Invitados en este Hoy por Hoy, vamos a volver a hablar de historia, ¿no? Uno que es apasionado de la historia y de la historia un poco también local, ¿no? Si se quiere, porque bueno, en esta oportunidad le hemos convocado a Marcelo Pafundi, allí profesor de historia, que conjuntamente con Ricardo Celaya también han realizado un trabajo de investigación con resultados realmente excelente, ¿no? Para poder encontrar el primer decreto gubernamental provincial que decreta también a la primera comisión de fomento de la localidad de Serodino, allá por el año, creo que en abril de 1888. Marcelo, un gusto tenerte, un placer, felicitarte. Lo hice a lo largo de este tiempo y ahora también los vuelvo a felicitar por este trabajo. Así que bienvenido, ¿no? Con esta investigación, con resultados excelentes que se ha dado para la comunidad de Serodino. Hola Mario, ¿cómo te va? Un gusto nuevamente saludarte y agradecerte obviamente la nota y la difusión que hace siempre de la historia y de los acontecimientos que surgen en los pueblos. Así que bueno, a tu disposición. Bien. Marcelo, esto no es una ordenanza, ¿no? Como bien vos lo aclarabas, este primer paso que se dio allá por finales del siglo XIX. Exactamente. Todas las comunas, o muchas de las comunas, digamos, hablando sobre todo del sur santafesino, que es lo que más conozco, van a surgir, van a ser creadas a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial. Y recordemos que recién en el año 1913, cuando entra en vigencia la ley 1780, recién en ese momento las comunidades, digamos, los vecinos de las localidades pueden comenzar a elegir a sus autoridades. Así que este decreto, firmado por el gobernador Caferata, es del 23 de abril de 1888, es la fecha, digamos, oficial, ¿no?, de creación de la Comisión de Fomento, digamos, de Serodino, donde, bueno, figura entre los nombrados a los cargos ejecutivos el fundador Pedro Serodino y como presidente Humercindo García. Así que bueno, el rastreo de esta información, de este documento, para incluirlo dentro de lo que va a ser el libro de historia que se está trabajando arduamente, digamos, va
va a sumarle calidad, va a sumarle más musculatura documental e histórica a toda la investigación, Mario. Marcelo, ¿esto también puede plantear para que se tome como el Día del Pueblo esta acta de comisión de fomento, o puede haber otra fecha un poco más atrás para decir, bueno, este es el Día de Serodino? Sí, tu pregunta es muy interesante porque yo en la investigación que hago discuto un poco la fecha de fundación, porque Serodino no tuvo un acta fundacional como muchas de las localidades, ¿no? Siempre se tomó posteriormente, digamos, diría más hacia 1936, cuando fue el cincuentenario de Serodino, al 15 de noviembre de 1886 como el día de la fundación del pueblo, cuando, bueno, los serodinenses sabemos, el primer servicio ferroviario de la estación de Rosario a Díaz pasa por la estación de trenes de Serodino, y bueno, aproximadamente o alrededor del 15 de noviembre ese servicio por el ferrocarril conectó Rosario con Díaz, y bueno, se puso esa fecha, ¿no? Pero la fecha de 1888 es lo que determina finalmente la creación de la comuna, ¿no? Con su delegación de las primeras autoridades, así que era como se hacía en aquella época, ¿no es cierto?, donde el Poder Ejecutivo Provincial elegía a las autoridades comunales, ¿no?, como te marcaba hace un rato. Así que también bien, es bien, una fecha destacable, obviamente. Marcelo, como decías, todo este material está en el archivo provincial de Santa Fe. Exactamente. El material está disponible en el Archivo Histórico Provincial. Bueno, la comuna de Serodino ha puesto también ahí su grano de arena. También ha trabajado la gente del senador Raceto. Bueno, agradecerle también a Gustavo Lombardi, a Juan Pío, Droveta, las gestiones que realizaron. Y bueno, quien te habla, también con un poco de ayuda del amigo Ricardo Celaya, armamos la nota, bueno, y se nos ocurrió obviamente incluir este precioso material inédito porque no había, digamos, conseguido hasta el momento en Serodino el decreto de creación de la comuna, ¿no? Así que ahora lo tenemos, agradecerle a toda esta gente mencionada, el trabajo, digamos, de búsqueda, y bueno, a partir de allí hemos detectado también otras fuentes documentales, ¿no?, que se dan a raíz de la labor de la comuna en los primeros años, así que iremos por ello también, y este libro de historia está dividido en 2 tomos, porque bueno, el primer tomo no alcanza para cubrir la cantidad de material, de hechos históricos, de novedades que tuvo este pueblo en los primeros años, y que bueno, de todas formas yo creo que se van dando pasos importantes, y bueno, agradecemos siempre la labor del periodismo en difundir la historia de los pueblos, Mario. Bien. Marcelo, aprovechamos también para preguntarte ahí por el tema del Fortín, si se ha podido seguir avanzando, si está en trabajo en etapa de investigación, de colectar documentos, de buscar testimonios, ¿no? Que por allí también lo que es la oralidad hacia atrás también eso es importante, ¿no? Exactamente. El tema del Fortín de Serodino da para mucho también porque, bueno, es una edificación presumiblemente que dataría más o menos de entre 1850 y 1870, de acuerdo a los expertos en las cuestiones más de tipo arquitectónicas y arqueológicas. Inclusive yo he tenido contactos con el arquitecto y arqueólogo Gustavo Fernetti, de Humanidades y Artes, y hemos visto un poco más de cerca el tema de la construcción, y bueno, hay una etapa previa histórica importante que señala el Fortín, esa edificación que también fue una comandancia policial, un símbolo de autoridad en la campaña rural. Como te decía, señala una historia previa
30, 40, 50 años antes de la fundación de la Comisión de Fomento, ¿no? Es decir, había presencia de autoridades, había pobladores criollos viviendo en la zona. Esa historia también merece ser reconstruida y evidentemente también ahí la comuna ha puesto su grano de arena y nosotros desde la historia seguiremos indagando a nivel de las fuentes, pero bueno, también tenemos ahí un capítulo armado en el libro, ya pronto a terminar, donde ponemos nuestras hipótesis, vamos un poco con la cuestión de la política de aquella época, de para qué pudo haber sido utilizada esa edificación, etcétera, Mario. Yo siempre digo la importancia de ustedes, Marcelo, son un diamante, como decimos, porque ustedes son los encargados de investigar y de conservar y de visibilizar todo eso que de pronto tal vez para el común de la gente pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Y es tan importante el marcar ese punto de lo de antes, ¿no? Para conocer el presente y seguir proyectando ese futuro. Por eso digo, qué desafío les espera con este proyecto también allí. Sí, yo te diría que es muy importante, sobre todo también, Mario, la ayuda de los vecinos, porque el trabajo de la historia es un trabajo que también necesita, como vos decías recién, del resorte de la memoria, ¿no? Y también de la experiencia vivida. Con respecto al Fortín, ha habido gente que evidentemente al vivir en esa edificación tiene recuerdos de su última etapa, y bueno, aporta también una mirada hacia atrás interesante que la historia recupera. Es decir, los vecinos de la localidad de Cerrodino se han puesto a disposición también para trabajar respecto a este libro. Nosotros lo que hacemos, o intentamos hacer historia, digamos, creo que, como vos decís, lo hacemos ya con un sentido de preservación, de elucidación, de visibilización del pasado y del patrimonio cultural, ¿no es cierto? Y creo que los vecinos ponen su grano de arena a través del registro de la memoria, y bueno, en tu zona también vos conocés que cuando hablas ya con una persona de 70, 80 años, inmediatamente esas personas rememoran hacia atrás y te empiezan a contar una historia que tiene que ver con nuestros abuelos gringos, que tiene que ver con esas primeras migraciones, y que bueno, que es bueno rescatar toda esta cuestión, ¿no? Y ponerla en un libro. Libro que obviamente va a tener seguramente lagunas, defectos y demás, pero bueno, es siempre un producto colectivo, es un producto que tiene como, digamos, objetivo final brindarle al lector, sobre todo de la comunidad, una herramienta más para conocer su pasado. Hablar de fechas todavía es muy prematuro. No, porque te diría que, mira, no queda mucho dentro de lo que puede ser el primer tomo para terminar de redactar y acomodar, ¿no? Como es lógico. Yo espero que hacia diciembre tengamos ya prácticamente un 90% y poco más de este tomo bastante bien calibrado, y ya iniciar las cuestiones editoriales que vos sabés que llevan un tiempo, porque bueno, hay una cuestión de ahí de ensayo y de error con las editoriales y demás, pero bueno, dándole mucha energía a la cuestión de la redacción y también descansar para poder avanzar en el segundo tomo. Exacto. Vamos a estar ansiosos ahí esperando entonces a que seguramente salga el primero. Marcelo, bueno, también te convocábamos porque hoy estamos viviendo también un día especial, ¿no? Que tiene que ver con la diversidad cultural, otrora el Día de la Raza, nombre que tal vez generaba controversias, ¿no? Y un poco también como historiador, la mirada tuya, se hablan del choque de dos culturas, el encuentro de dos culturas, 529 años que han transcurrido, ¿no? De aquel 12 de octubre de 1492, mucha agua ha pasado debajo de este puente de América, ¿no? Un poco queríamos reflexionar contigo como profesor de historia y seguramente con esas dos miradas, ¿no? Que nos permite también la historia.
Sí, digamos, el tema del descubrimiento de América, entre comillas, porque desde ahí quizás arranca toda la polémica, como vos estás marcando, ¿no? O la idea de un choque de culturas, el encuentro de dos culturas. Evidentemente todo eso ha tenido que ver con una elaboración a posteriori, por un lado de, evidentemente, ¿no? El imaginario eurocéntrico. Nosotros somos descendientes de los europeos y venimos y rastreamos para atrás de los que conquistaron América. Mira, mi mirada personal es quizás a lo mejor diferente al punto de vista de otros docentes, pero en todo caso yo participé en Humanidades y Artes en una cátedra que estudiaba el tema, digamos, de lo que fue la conquista y de las culturas prehispánicas. Lo que yo te puedo decir es que, digamos, ese 12 de octubre en realidad se empieza, digamos, a canonizar a partir del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, ¿no? En el año 1917. Se sanciona esa fecha como el Día de la Raza, que evidentemente tiene todo un mote y una carga simbólica bastante, se puede decir, negativa. Pero hay otros episodios también, hay que recordar la masacre Pilagá, por ejemplo, en el año 1947, que ocurrió, te traigo al presente, o al pasado más reciente, en Formosa, en 1947, que fue declarado crimen de lesa humanidad en el año 2017 por un juez federal. Hasta que finalmente en el 2010 se reformula, digamos, el paradigma, sacando ese calificativo de Día de la Raza hasta digamos, nombrarlo como un Día de la Diversidad de los pueblos americanos. Es decir, el debate sigue abierto, pero bueno, vos podés construir una mirada desde la leyenda negra de la conquista, otros pueden construir su mirada desde, más bien, una especie de, digamos, colaboración y a su vez de fenómeno violento como es toda conquista, digo de colaboración porque recordemos que tanto el imperio o el estado azteca como el estado inca caen ante el europeo, pero remarcando que la colaboración de los pueblos sojuzgados por los aztecas y por los incas apoyan al conquistador blanco, al conquistador español. Es decir, que la historia es mucho más compleja, ¿no es cierto? Yo creo que eso ha sido bien estudiado, bien analizado, y en todo caso nosotros como argentinos tenemos que mirar un poco más a las culturas del litoral. De hecho, nosotros en este libro de historia hablamos de esos pueblos, de las culturas Goya-Malabrí o los pueblos canoeros del litoral, es decir, genéricamente denominados como pueblos chanatimbúes. Digo, todas esas etnias y esos pueblos diversos y variados que encontraron, ¿no? Ya Solís, pero después sobre todo Gaboto, Pedro de Mendoza, creo que fueron determinantes en la orientación que tomó la conquista del territorio nacional y del territorio santafesino. Y que evidentemente esas culturas se fueron diluyendo en el mestizaje, ¿no? Claro. Y que creo que hay que rescatar un poco esa mirada, ¿no? De que somos un país con mestizos, un país donde evidentemente la mezcla de los elementos étnicos ha construido otro tipo de ser, digamos, de habitante, de ciudadano de estas tierras, ¿no? Donde tenemos muchos elementos de estas culturas que nos han dejado. Así que yo creo que el tema de la conquista, de este 12 de octubre, donde finalmente tarde o temprano iba a ocurrir, porque evidentemente Europa venía en expansión, tarde o temprano Europa y las potencias coloniales se iban a abrir terreno para llegar acá. Más allá que se pueda descubrir, digamos, cuestionar el término de descubrimiento, si vamos del siglo X, quizás los vikingos hayan tocado antes, antes en América que Colón, ¿no? Por eso te digo, para mí creo que más importante hoy por hoy
revalorizar a los pueblos nativos rioplatenses. Creo que su presencia está totalmente viva entre nosotros, y bueno, creo sí en una cultura que apueste, y hay una enseñanza, en la primaria y en la secundaria, que apuesta a la diversidad, al encuentro con el otro, más allá de que yo creo que ha habido un profundo mestizaje, una profunda integración entre las diferentes culturas, ya sea la raigambre, entre comillas, originaria, indígena, con la europea, Mario. Sí. Marcelo, la mirada en relación a Centroamérica, a América Latina también, digo, mirar México, por ejemplo, o mirar Perú, Bolivia, donde se sigue conservando un linaje de descendencia de pueblos originarios neto, ¿no? Con un alto porcentaje. Esto también lleva a una reflexión y una realidad que hoy tiene nuestra América, ¿no? Entrelazada justamente con el mestizaje, pero también con esos pueblos originarios que están presentes constantemente. Claro, es así, porque los países que vos nombrás son de preponderancia, digamos, indígena, más allá de que el elemento español, digamos, la sociedad conquistadora, fue la que construyó las instituciones de gobierno, ¿no es cierto? Y la que produjo un fenómeno de aculturación, que es decir, antropológicamente, la aculturación es la imposición de valores de la cultura dominante sobre la cultura sometida. Eso es así. Ahora, yo pienso que en Argentina, viendo el fenómeno de la inmigración, digamos, evidentemente nosotros tenemos otra historia, ¿no? En la cual la presencia de los pueblos originarios es importante, pero bueno, yo creo que Argentina cambia profundamente a partir del siglo XIX. La provincia de Santa Fe, vos lo sabés, hasta la primera mitad del siglo XIX no llegaba a los 20.000 habitantes, ¿cierto? Claro. Las migraciones implican demográficamente, digamos, en ese boom migratorio, digamos, a la población, y bueno, evidentemente ahí se arma otra historia. Y está claro, sí, lo que yo te digo, mi forma de pensar, que creo que tiene que haber siempre una política del Estado favorable a la integración y al respeto a los valores, ¿no? digamos, de las culturas que no tienen la misma idiosincrasia, origen, la misma cosmovisión, ya sea desde el punto de vista religioso, político, etcétera. Pero bueno, evidentemente México, Bolivia, Perú son sociedades donde el elemento indígena, autóctono, es preponderante, pero evidentemente las instituciones son las instituciones que impuso el conquistador europeo. Creo que eso está claro, ¿no? Claro. Marcelo, vos sabés que hemos notado también en este último tiempo, donde hay un resignificado de la historia, o de mirarlo aprendido, volverlo a aprender si se quiere, y dentro de esto hemos notado, por ejemplo, en la ciudad de Carcaranía, la Plaza Colón pasó a llamarse ahora Plaza de la Independencia, un proyecto que había presentado el Ejecutivo. Por otro lado, escuchaba algunas comunidades aborígenes que de pronto con nuestro himno nacional argentino no hay mención de esos pueblos originarios, y traía también a colación nuestra bandera de Santa Fe, ¿no? Con las flechas que tantas disputas trajo, ¿no? Las puntas de lanza hacia abajo, mostrando, si se quiere, la derrota del aborigen. Digo, es verdad esto, hay otra realidad fue para Argentina, ¿no? En este aspecto. Claro, digamos, el pasado es siempre un territorio en disputa y, digamos, de debate, donde yo por eso señalo la cuestión de las instituciones y de la construcción. Evidentemente, podemos decir en el siglo XIX que hace el liberalismo, ¿no? Tomando, evidentemente, como bandera la, entre comillas, superioridad europea, ¿no es cierto? Vayamos a Alberdi, a Sarmiento, ¿no?
y a otros próceres de la generación de los 80. Es decir, el ideario de los valores europeos, supuestamente el esfuerzo, el trabajo, que no tenían estas culturas, supuestamente, ¿no?, indígenas, pero todo tiene que ver con una cuestión de donde la mirada se construye desde los que ganaron, los que construyeron la visión hegemónica de la historia, evidentemente, ¿no? Entonces, en las celebraciones y en la construcción de un panteón de héroes, ¿no?, y de la rememoración de fechas y demás, el contenido, digamos, podemos decir, de agresividad, de agresión hacia los derrotados, entre comillas, en este caso los pueblos indígenas, evidentemente puede llegar a ser cada vez más marcado, ¿no?, por estas comunidades. Yo entiendo que para mí, si volvemos al tema de lo que digamos fue la conquista o la llegada de Colón a estas tierras, tuvo que ver con un episodio que hoy digamos ya no podemos discutir, ¿no?, ni cambiar, y en realidad tenemos que mirar para adelante e integrar a estos pueblos, más allá de preservar la diversidad y su forma de pensar, sobre todo, ¿no? Claro. Pero lo que está claro que evidentemente nuestra sociedad basada, digamos, en un sistema económico capitalista, en el consumo, en otro tipo de valores y dinámicas, los puede integrar hasta por ahí nomás. Entonces ahí viene la labor del Estado de corregir, muchas veces, vos lo decís, por ejemplo en una escuela tener la presencia de chicos, qué sé yo, tobas, a mí me pasó en Rosario, ¿no? Esos chicos tienen otra mirada sobre la naturaleza, el mundo, la historia, partiendo ya del lenguaje diferente, ¿no? Pero ese proceso de aculturación, de que ellos tengan que hablar en un idioma que no es el de ellos, es de cierta manera un proceso irreversible, lo cual no quiere decir, como yo decía, me acuerdo una vez en Rosario, que es muy interesante aprender, por ejemplo, el quichua, ¿no es cierto?, de que esas lenguas no tienen que morir, ¿no es cierto?, porque forman parte de la identidad de estos pueblos. Entonces ahí entra a jugar en la cuestión de la cultura, sobre todo a través de las instituciones del Estado, es decir, las escuelas, ¿no? Es un juego complejo, porque nuestra cultura dominante evidentemente tiene otro tipo de valores, ¿no? Nosotros defendemos la propiedad privada, estas sociedades no conocían la propiedad privada a la llegada del conquistador, ¿no es cierto? En todo caso fueron sociedades con Estado, ¿no es cierto?, porque el Estado inca fue a su vez un Estado opresor, como el Estado azteca, pero digamos, las nociones que traían los europeos mercantilistas, de propiedad privada, etcétera, eran ajenas a ese tipo de culturas, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil, evidentemente, la integración, pero sobre todo tiene que haber un marco de acuerdo, de respeto, de que los docentes, los maestros estén preparados para integrar a estos chicos. Y bueno, muchas veces también vemos en los informativos, Mario, de que a veces parece, cuando vas ves la realidad de Santiago del Estero, del Chaco, Formosa, cómo estos pueblos aún subsisten marginados, digamos, en cinturones de pobreza, en pleno siglo XXI, carecen de todo tipo de elementos, de agua limpia, de escuelas. Evidentemente hay un desprecio hacia este tipo de comunidades, porque precisamente ni la política ni la sociedad sabe integrarlos, ¿no? Siendo que fueron, evidentemente, antecesores nuestros, nadie se los puede negar, ¿no es cierto? Yo creo que eso es un hecho grave, y creo que más allá de cambiarle el título, digamos, a una fecha como el 12 de octubre, como el Día de la Raza, por el Día de la Diversidad, que no que se haga así, creo que hay que trabajar para la integración, el respeto, el reconocimiento del otro, y que bueno, estos pueblos evidentemente fueron muy importantes e interesantes en las cosas y los conocimientos que tenían, porque te tiro un dato, es mentira que eran solamente recolectores y cazadores, también practicaron la agricultura, ¿no es cierto? Claro. La arqueología moderna ha ido derrotando mitos.
no fue el europeo el que introdujo solamente la agricultura, ¿no?, en nuestras pampas, sino que otros pueblos tenían prácticas también de agricultura. Vale. Bueno, creo que es un proceso de aprendizaje complejo, más allá que yo lo veo siempre difícil, porque ya te digo, vivimos en una sociedad de consumo, nos atraen y nos hipnotizan otras cosas, y evidentemente el reconocimiento del otro diferente siempre es dificilísimo. Marcelo, queremos agradecerte como siempre para dialogar con nosotros. Gracias por tu aporte y bueno, siempre estamos en contacto a través de nuestro programa. Desde ya, muchísimas gracias con toda la información desde Cerodino y aportando en un día especial. Agradecerte nuevamente, Marcelo. Mario, bueno, un abrazo para vos, gracias por esta entrevista, el espacio, y bueno, también un saludo para todos tus compañeros ahí del canal y siempre a tu disposición desde acá de la localidad de Cerodino. Muy bien. Allí lo teníamos entonces al profesor de Historia, Marcelo Pafundi, hablando un poquito de lo de Cerodino, el acta de la comuna y también una reflexión en relación al Día de la Diversidad Cultural. Nosotros de esta manera llegamos al final, lo invitamos como siempre para la semana próxima, día miércoles, hora 21, después de Informe Regional, edición central, venimos con más Hoy por Hoy. Por su atención, gracias y nos reencontramos.